Bueno, muy bien. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo soy Facundo Pérez. Nosotros somos Rosca, un grupo de jóvenes autoconvocados de diferentes ámbitos, esencialmente de la cultura y el arte. Este es nuestro primer festival rosquero, por así decirlo. Lo hacemos con la idea de encontrarnos, conocer gente, intercambiar ideas y, bueno, meterle presencia a este momento que aparece como un contexto quizás un poco hostil para determinados movimientos o determinadas acciones, y nos parece importante vernos las caras y escucharnos como lo haremos hoy. También agradecerles a ustedes por venir y participar. Voy a pasar a presentarlos. Tenemos a Beto Quevedo, quien es sociólogo, profesor, investigador y especialista en medios de comunicación. Juan Agosto, también periodista en Corta. Olga, jefe de redacción de Cenital también. Octavio Majul, músico, politólogo. Actualmente está en Vorterix en ¿Qué rompimos? Muy bien. Y Nazarena Lomagno, periodista económica en Radio 10, C5N y ámbito financiero. Les pido un fuerte aplauso para ustedes. Un poco la idea de esta charla es que sea justamente eso, una charla. Va a haber algunos ejes temáticos para ir guiando un poco la conversación. Y sobre el final, esto va a durar aprox. una hora y 10 y cuarto. Sobre el final vamos a abrir para que ustedes puedan hacer preguntas. Así que si se les ocurre alguna en el transcurso de la charla, anótensela en el celu o lo que sea, si no se la olvidan, y la hacen sobre el final. El título de la charla es Resistencias, o también la ciudadanía como resistencia, podría decirse. Y me gustaría empezar hablando o invitándoles a hablar sobre eso, ¿no? Primero preguntarles dónde creen que radica principalmente el poder de Javier Milei como presidente, teniendo en cuenta que quizás no tiene una estructura partidaria desde lo institucional que acompañe sus medidas económicas. Y también preguntarles desde la propia ciudadanía dónde creen que puede ejercer la resistencia. Si es quizás las manifestaciones en la calle el principal modo de resistencia, si es o encuentran una mayor importancia en redes sociales, o cómo lo piensan. Puede hablar quien tenga ganas de hablar. Beto Quevedo. Dijo que iba a empezar. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Yo soy sociólogo. En sociología nosotros usamos un término. ¿Hay alguien que estudia sociología o que se recibió de sociólogo acá? ¡Qué suerte! Uno. Hay un término en sociología que se llama serendipity, que viene en realidad de la física, que quiere decir el hecho anómalo, ¿no? Eso que interrumpe una situación. Bueno, yo soy un serendipity en este instante, porque si hay alguien que sobra en esta sala, soy yo. Es un error que me hayan invitado, ¿no? Yo estoy emocionado en verlos a todos ustedes, que además están en una movida cultural. Felicitar a los rosqueros por lo que están haciendo. Me gusta mucho este lugar, que no lo conocía. Vivo a 6 cuadras de acá, en Villa Urquiza. No conocía este lugar. Entonces, agradecerle mucho a Fran. ¿Dónde está Fran? Por ahí no está. Que fue el que me invitó. Está trabajando como toda la tarde. Fran está por todos lados al mismo tiempo. Que me invitó, así que gracias. Primero eso. Y gracias a ustedes por estar acá. Voy a ser muy breve, voy a tomar los dos temas que planteaste. El primero es el fenómeno de Javier Milei, que se ha hablado mucho y que es complejo. Yo creo que no se entiende, como decía mi abuela, no se cuece al primer hervor. Requiere tiempo para entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos un discurso como el de anoche, es increíble que este señor sea el presidente de la República Argentina. Pero cuando vemos que eso es el resultado de un proceso por el cual él tuvo 30% de votos en la primera vuelta, muchísimos votos, y en la segunda vuelta tuvo el 56% de los votos, 14 millones y medio de argentinos lo votaron, no es poco, hay que entenderlo. Y me parece que no pasa por despreciarlo, por rechazarlo, cosa que yo hago, pero que no pasa por ahí. No, hay que entender qué es lo que ocurre con ese fenómeno. Yo creo que cada momento histórico, esto sí, como sociólogo diría, cada momento histórico
tiene una subjetividad de época. Hay algo que funciona ahí. Como yo soy el serendipity, soy el más viejo de acá, puedo decirles que yo viví un par de momentos históricos donde el clima de época era completamente distinto. Y por eso quiero, si me dejan, empezar por contarles una pequeña anécdota de mi historia cuando ninguno de todos los que están acá había nacido. Es el resultado de una charla con amigos que un día me preguntaron, bueno, si tuvieras que vivir otro año de tu pasado, ¿qué año elegirías para vivir? Y yo les dije, elegiría vivir un año largo que va desde julio del 82, yo era muy chico, pero vivía, desde julio del 82 hasta diciembre del 83. Fin de la Guerra de las Malvinas, inicio de la apertura democrática, y se llega a diciembre del 83 que asume Raúl Alfonsín. ¿Está bien? Primero le estoy diciendo que quiero vivir un año de la dictadura, ¿no? Porque esa era la dictadura militar. Pero ¿por qué yo quisiera volver a vivir ese año? Porque ese año, después de Malvinas, la dictadura ya había caído económicamente primero y después había caído culturalmente y después había caído militarmente en Malvinas, ya se estaba retirando y aparecía un horizonte de esperanza y de expectativa. El horizonte ese estuvo construido por la cultura. Y por eso me importa traerlo acá, porque uno dice, pero ¿quién se oponía a la dictadura durante la dictadura? Muy poca gente. Las madres de Plaza de Mayo, los movimientos de derechos humanos se oponían a la dictadura, fueron reprimidos, hubo desaparecidos también dentro de eso, pero la cultura fue muy importante en esos años. Y cuando digo la cultura, digo los músicos. Recién entre acá estaba Charlie, y bueno, Charlie, todos los músicos de esa época, León Gieco fue muy importante, los que volvían, la Negra Sosa volvió en esos años, el rock fue muy importante el rock en esos años. El teatro, un fenómeno muy importante que se llamó teatro abierto, que incluso llegaron a incendiar un teatro, que fue el Teatro del Picadero, que todavía existe, por suerte. El teatro fue importante, el cine fue importante, Aristaray fue un director muy importante de aquellos años. Fue importante también el humor. ¿Cómo se criticaba la dictadura en los años de la dictadura? La revista Humor es la revista más vendida en ese momento. Se llamaba Humor, ¿está bien? Pero no tenía solo humor, tenía una crítica cultural a la dictadura. Ese momento fue un momento de recuperar el espacio público. ¿Qué es lo que yo recuerdo de eso, siendo yo, teniendo la edad de ustedes? Es que salimos a la calle y ocupamos el espacio público. Íbamos a los bares, íbamos a los recitales, salíamos a cantar. Nos juntábamos en las casas porque era difícil durante la dictadura hacer una fiesta en una casa. Fueron años de creatividad, de entusiasmo, diría. Y como soy sociólogo, no puedo dejar de decir una frase de Kant. A Kant le preguntaron en alguna oportunidad, no creo que le hayan preguntado, pero voy a decirlo así. Le preguntaron en alguna oportunidad cómo se medía el espíritu de una época. Y él dijo, el espíritu de una época se mide por esa subjetividad de época que caracteriza a cada momento histórico. Y en su momento histórico, don Immanuel, ¿qué cree usted? Es el entusiasmo. Y él estaba analizando la Revolución Francesa. Él dice, hay acá en el pueblo un entusiasmo particular. Yo viví el entusiasmo argentino del año 82-83, la llegada a la democracia, la llegada del gobierno de Raúl Alfonsín, fue un momento de mucha creación y de mucho desarrollo de la cultura en el espacio público. Ocupamos el espacio público en una dictadura que no permitía justamente eso. Y para anotar esto con el hoy, con Javier Milei ha tenido mucha capacidad de ocupar una sensibilidad de esta época porque ocupó territorios del sentido común, de la cultura justamente. Por ejemplo, convenció a la gente de que la luz que pagamos es demasiado barata, hay que pagar más. Eso me lo dijo un hermano mío cenando hace poco. Y yo casi lo trompeo, es mi hermano. Entonces solamente discutimos. Pero digo, convencer a la gente de que la luz es barata y que tenemos que pagar más es un triunfo cultural. Es parte de una batalla cultural. Ahora convenció de que existe una casta y anoche nos enteramos que la casta son los jubilados, los sindicalistas, pero no era la casta que habíamos imaginado. Y ahora estamos en un momento en el cual Milei se está tratando de apropiar de lo que son todos los significantes de una época. Por ejemplo, de qué es hoy el cambio, cómo es el futuro, en qué tenemos que creer o no creer. Yo pienso, en lo que vos preguntás al principio, yo pienso que
la manera de dar una batalla hoy es en el campo de la cultura, antes que una batalla política, porque hay un diagnóstico que sobrevuela el mundo. Marx decía, hay un fantasma que recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Esa es la primera oración del Manifiesto Comunista. ¿Se puede citar a Marx? Se puede. Sí, se puede. Es la primera oración. Yo diría, hay un fantasma que recorre la política que es quien conduce. Y aparece nuestro amigo Moreno, por ejemplo, y dice, yo, Guillermo Moreno. Bueno, yo creo que más allá de las discusiones de conducción, falta decir quién es capaz, qué sector es capaz de darle una batalla a este gobierno que se viene a apropiar del sentido común. Yo creo que es el sector de la cultura y por eso felicito a los rosqueros por estas iniciativas. Quiero intervenir ya de toque. Porque hace poco venía discutiendo con un amigo, a la salida de la pandemia, estaba toda una discusión respecto a una salida de algo que había sido limitante para la cultura, porque había parado todo, y el fervor de esa salida nos hacía acordar, o discutía este amigo, que le hacía recordar al 82 y al 83, ¿no? Pero yo, que soy un poco más pesimista, decía que a mí me hacía acordar al 73, que son 10 años antes. Estamos en ambos casos en el límite entre autoritarismo y democracia, pero en mi visión estábamos en el lado anterior, ¿no? Eso era lo primero que se me venía a la cabeza, pero después podemos insistir sobre eso, porque lo que quiero hablar en realidad va de la mano con lo que decía Beto, que es, con esto de resistir, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, uno resiste contra otra cosa, ¿no? Y eso presupone que uno tiene de antemano claro quién es uno, ¿no? Como si el problema estuviera allá afuera, ¿no? Como si el problema fuera el otro. Que es evidente que el otro es un problema. En mi caso, no, detenerme a caracterizar a Milei me parece como... Estamos todos muy convencidos acá de quién no es Milei, no hay mucho ahí, sino en lo anterior, que es quién somos nosotros. Y ahí hay algo de ese entusiasmo que Beto pide, que en realidad uno podría decir, más por el diagnóstico, que no está. O sea, uno ve caminar a los libertarios por la calle y caminan erguidos, están entusiasmados, se sienten cómodos en el mundo. Nosotros no nos sentimos cómodos en el mundo. Obviamente eso es un problema del mundo, sí, claro. Pero antes hay ese yo que nosotros nos tenemos que hacer una pregunta, que es, ¿alguno de nosotros, perdón que te excluya Beto, acá hay como un promedio de edad, supongamos como 30 años, muchos de nosotros nacimos en democracia y nacimos, yo pasé por la Facultad de Ciencias Sociales, siempre supe que la democracia liberal era un invento yanqui, que había otras formas de democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en mi cuerpo, hasta hace 2 años que tuve un ataque de pánico, estaba seguro que me iba a morir en democracia. Y ahora, de repente, todos nosotros nos confrontamos con el peligro de decir, bueno, ¿qué pasa si no vivimos en democracia? ¿Tenemos las herramientas para pensar los desafíos? Porque nosotros ya veníamos criticando algunos aspectos de la democracia liberal. Tenemos la capacidad de profundizar esos aspectos, no solo para criticar a la democracia liberal, sino incluso para salvarla. Porque hoy, y eso es un campo de disputa muy loco para quienes venimos de una militancia de izquierda, o por más que sea dentro del peronismo, que es la democracia liberal era nuestro mínimo que queríamos construir para arriba, y ahora parece que es hasta nuestro máximo que tenemos que sostener. E incluso la palabra liberalismo es una palabra que tenemos que salir a defender, porque si no se la apropian Milei o el liberalismo económico, que está muy deseoso de arruinar el liberalismo político. Que obviamente el liberalismo político en realidad está mucho más cercano a lo que nosotros creemos, porque incluye el derecho a las minorías, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy con todo esto es que esa resistencia para mí se pone en juego. Después quiero preguntar qué es la cultura, porque va a ser la pregunta más difícil de determinar, porque para mí cultura es tanto el like que le ponen a un influencer, mujer o hombre, que está muy bueno en Instagram, como el post que sube una librería vendiendo mi libro o el de Beto Quevedo, digamos. Entonces ahí no sé cuál es más cultura que otro, pero sí sé que esa resistencia tiene que ver primero con resistir contra la tentación de cada uno de nosotros de repetir quiénes éramos. Yo pensaba recién cuando decía Beto lo del 83, y hace poco vi un documental sobre el paracultural y toda la época esa de efervescencia increíble, y pensaba que el pop estaba de nuestro lado, ¿no? Estaba Virus, Los Abuelos de la Nada. Hoy el pop no está de nuestro lado. A mí me gusta el rock igual, pero es un peligro perder el pop. Maquiavelo decía que hablar mal del mal beneficia a los malvados. Yo creo que hablar mal del pop beneficia a los poperos, y eso es un problema. En fin de cuentas, lo que pienso en serio
es que nosotros llegamos, si al 83, Beto llegó con una serie de identidades que estaban reprimidas por la dictadura, que estaban deseosas de salir a esa calle. Yo siento que todos nosotros no llegamos con identidades reprimidas, sino identidades agotadas. Muchos de nosotros crecimos con los sueños que ni siquiera eran nuestros, sino quizá de nuestros padres en un sentido muy simbólico. Incluso el gobierno de Néstor y Cristina era un gobierno que se bebía de un espíritu casi setentista, un espíritu que ya venía del pasado, que obviamente el pasado nunca se puede dejar atrás, las tradiciones son muy lindas para seguir construyendo, pero de repente nos encontramos todos cantando canciones que en realidad nos hacían cantar quienes estaban arriba nuestro en las organizaciones. A mí me pasó en un como traspasamiento generacional en una organización, yo hacía política en la Facultad de Ciencias Sociales, y estábamos ganando las elecciones, y yo me puse a musicalizar. Y puse las canciones que a mí me gustaban, estamos hablando del año 2019. Y se viene este amigo que había sido antes el que había organizado las elecciones en 2011, 2013, etcétera, 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 y me dice, no, estas no son músicas de elecciones, esta es música de elecciones. Y me empieza a poner, no te va a gustar, no sé qué mierda. Ahí hay un problema, digamos, porque el año pasado Kicillof decía hay que escribir nuevas canciones, ¿no? Yo tengo la suerte de participar en un proyecto de rock que paso el chivo ahora, se llama Afonso y las Paritarias, les va a encantar, porque les va a encantar. Y realmente nosotros estuvimos 2-3 años haciendo música, o 2 años, para ser honestos, y todavía no había un público ahí deseoso de escuchar rock, porque todavía estaba embedido de cierta identidad más previa a la catarsis rockera y un poco más parecida a la suspensión hedónica que puede dar, no sé, o la electrónica, o el pop, o el indie, etcétera, etcétera, etcétera. En ninguno de estos casos yo estoy analizando moralmente, estoy analizando cómo poder vivir mejor en el mundo que vivimos. Y ahí nos empezó a pasar que esa suspensión hedónica, que es muy parecida a la negación, en el sentido de, bueno, no nos inmiscuimos con los asuntos, empezó a ser cada vez más difícil de lograr, como de tapar todo alrededor para poder hacer de cuenta que uno la estaba pasando bien. Ahí fue cuando tuve mi ataque de pánico, y ahí fue cuando entendí que íbamos a morir sin saber cómo, o que cuando nosotros muramos el mundo no iba a parecerse al mundo de nuestros padres. Y yo estaba con todos mis amigos preocupándose por las jubilaciones y los aportes, y es como, no, nosotros tenemos que preocuparnos cosas mucho más grandes. O sea, no sabemos ni cómo vamos a trabajar, no sabemos ni cómo tenemos que coger, no sabemos ni cómo tenemos que hacer música, ni siquiera cómo tenemos que hacer nuestra propia identidad. Si cada uno de nosotros, recién nos pegan que nos presentemos, y todos nosotros somos en algún lugar un esfuerzo multiplataforma. Nadie tiene solo un trabajo. De hecho, porque con solo un trabajo no se alcanza para vivir. Y todo eso empieza a configurar una serie de una identidad o una subjetividad que es muy diferente a la que se pensaba en el mundo de nuestros padres y que ninguno de nuestros padres nos puede dar la solución al mundo del futuro. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y qué fue lo que pensé yo, con lo que intenté conectar? Pensé en... yo me formé mucho leyendo autores alemanes conservadores, por un gusto, porque escriben muy bien, y pensé en, por ejemplo, Heidegger, que fue el escritor más famoso de la Alemania nazi y antes de ella, que en 1927 escribió el libro más importante de filosofía en el medio de una hiperinflación alemana, ¿no? Altísima, más alta que incluso las que podemos estar teniendo ahora. Y ahí me pregunté, ¿qué significa escribir un libro de filosofía en el medio de una hiperinflación? Es como un gesto demasiado arrogante y al mismo tiempo heroico, porque es cada uno de nosotros solamente tenga más ganas de morirse que de vivir, digamos, pero aún así, como esa pulsión de muerte siento que termina ganando solo porque estamos más deseosos de repetir nuestra identidad agotada que de explorar qué podemos hacer. Y ese entusiasmo que hablaba Beto, para mí es hermoso y hay que lograrlo, pero ese entusiasmo solo se logra con riesgo. ¿Qué es riesgo? Es habitando las dudas que tenemos de ser quienes somos, discutiendo cada uno de nosotros nuestras incomodidades, dónde estamos. Voy a sintetizar, así no hablo más en esta parte. La resistencia, más que con el otro, yo creo que es con nosotros mismos y se juega en la cotidianidad y en cada día, discutiendo donde no estamos de acuerdo, porque nadie sabe dónde está bien parado, nadie está cómodo donde está, y hay como un chancho va identitario que el modo que mejor salga es si cada uno es honesto en donde está, dando las discusiones que hay que tener.
Si nosotros tenemos esa primera microresistencia individual, individual y colectiva, pero de pequeños círculos, en el cual empieza a aparecer ese entusiasmo, se empiezan a juntar con gente que les da ganas de seguir juntándose, y así, y así, y así, bueno, ahí la cultura, la sociedad, el conjunto de quienes seamos, vamos a empezar a ser un grupo más vital, vamos a tener entusiasmo y vamos a empezar a hacer que gente tenga ganas de ser como nosotros. Y algo así es el pop. Es muy fuerte porque pasaron solamente 2 meses de que el chabón asumió y ya estamos como en medio de toda esta discusión. Yo siento que es 586 de diciembre ya a esta altura y acaban de pasar enteros 2 meses nada más. Quedan 4 años en el mejor de los escenarios. Por lo cual es interesante pensar qué es lo que hay que hacer y entender un poco qué es lo que se viene. Yo me quedo un poquito con lo que estabas marcando recién respecto de cómo sentirnos, sobre todo aquellos que tenemos entre 20 y, me extendería un poquito más, 40, 45, que no terminamos de ver una perspectiva a futuro. Digo, levante la mano el que está convencido de que trabajando se va a poder comprar una casa. O levante la mano el que piensa que de acá a 5 años efectivamente se va a poder recuperar la capacidad de crédito. O el que tenga un solo trabajo y diga, yo con esto estoy. ¿No? Digamos, todos estamos en la misma. Laburemos un poco más, laburemos un poco menos. Realmente todos estamos en la misma. Por lo cual, yo también tengo ganas de sentir ese entusiasmo que mencionaba Beto. Apunto a sentir ese entusiasmo a partir de la construcción colectiva, del apoyo. Digo, trabajando en los medios pasa mucho, sobre todo en la radio, porque por ahí en la tele es una cuestión más superficial, si uno quiere, en donde el tiempo apremia y uno cuenta la noticia y se va y viene un invitado y si una cosa no mide, bueno, vamos con otro tema, es un poco más efímero todo. Pero en la radio hay cierta conexión, ¿no?, entre quien habla y el oyente que está del otro lado. Y muchas veces, uno no puede atender a todos, pero llegan mensajes de gente realmente pidiendo ayuda, ya sea con un pasaje desde alguna provincia para la ciudad de Buenos Aires porque tiene que llevar adelante un tratamiento médico o porque tiene que pagar tal cosa y que no llega. Entonces, bueno, a partir de ahí, más o menos uno desde los medios trata de establecer un puente haciendo pequeños gestos, teniendo pequeños gestos que busca justamente generar esta idea de red, ¿no? Por más chica que sea, red pequeña pero eficiente que uniendo esas pequeñas redes podamos hacer algo mayor. Digo, yo también quiero llegar a ese entusiasmo, pero lo que puedo hacer hoy en día son pequeños gestos entre amigos, familiares, gente que te contacta a través de los medios para poder ayudarnos entre nosotros y entender un poco el contexto en el que estamos y ver para dónde vamos. Me parece que quienes pensábamos en otro proyecto de país todavía estamos un poco golpeados, ¿no? Porque no podemos entender, o buscamos entender, pero todavía nos cuesta, cómo Javier Milei llegó a la presidencia. Y me parece también que hay un núcleo duro que efectivamente está convencido y está contento y esperanzado por la gestión del presidente. Y hay otra parte del votante de Javier Milei que es un poco, tiene una actitud algo más pendular, ¿no? Que empieza a tener dudas, se muestra un poco más dubitativo respecto de la gestión que está llevando adelante Javier Milei, porque Milei prometió ir contra la casta y la primera persona contra la que fue contra el jubilado, digamos, fue contra el trabajador, fue contra el docente, fue contra el médico, digamos, no fue contra el empresario pyme, digamos, nada tuvo que ver con la casta estos 2 meses de gestión. Entonces, empieza a dudar un poco si efectivamente el gobierno de Javier Milei, por más que esté esperanzado y necesitado de un cambio, es el correcto y va en la dirección correcta. Y ahí me parece que en ese sentido, bueno, va a ser interesante. A ver, ¿por qué? Porque Javier Milei apunta a ese mismo público o ese mismo universo que desde la oposición también busca volver a convencer, ¿no? Que me parece que un poco preguntábamos de dónde está la fuerza de Javier Milei. Bueno, me parece que su principal capital es el social,
Y hoy y en el discurso de ayer un poco me parece que vimos eso, ¿no? Un tipo que dice no hacer política, que no le gusta la política, que solamente está de paso, pero la decisión de cambiar el país es claramente una decisión política, ¿no? Y cómo llevarla a cabo muchísimo más. Y esta idea de puentear a diputados, senadores, gobernadores, agraviarlos en la cara, después tendríamos que pensar cómo tendrían que responder. Pero digo, esta idea de hacer eso y hablarle directamente al que está desanimado, desesperanzado, al que no tiene un mango, al que viene por lo menos de 2 gestiones que no le mostraron resultados, bueno, es su principal activo. ¿Por qué? Porque sabe que es el primer activo, el primer universo que puede llegar a perder, ¿no? Digamos, el plan económico de Javier Milei, o el éxito del plan económico de Javier Milei, radica principalmente en el apoyo social, en ver en cuánto tiempo efectivamente la gente puede soportar esta magnitud y velocidad del ajuste. Entonces, más que a la política, de la cual la mayoría de la gente está cansada, o al menos eso es lo que Javier Milei dice, necesita apuntarle a la gente y decir, che, yo entiendo que la estás pasando mal, pero estoy solo con esto, los políticos de siempre no me ayudan y te prometo que esto va a mejorar. No sabemos ni cuándo, ni con destino a qué, pero en algún momento la luz al final del túnel va a estar. Tiene que ir esa gente, porque justamente es esa misma gente, la desesperanzada, la que no tiene un mango, la que está enojada en algún punto también con la clase política, la que le tiene que responder, porque sabe que es la primera que se puede ir. Y en tanto la gente aguante, él puede seguir consumiendo desde este lugar para ampliar su capacidad política y correr a un lado a los políticos tradicionales. Ahora, en cuanto la gente empieza a retobarse, bueno, ahí va a estar el principal problema. Por eso Javier Milei para mí hace hincapié en este capital social que tiene. Y ahí es cuando digo, hay un núcleo duro que lo banca y hay otro que empieza a estar dubitativo porque se da cuenta de que en algún punto, la casta al final era yo, que soy un jubilado, o la casta era yo que trabajo en negro, o la casta era yo que soy un docente, o la casta era yo que trabajo en el empleado hace 1000 años, que me vienen negreando a muerte y ahora me aumentaron un 16% nada más. Bueno, me parece que también el propio Javier Milei entra ahí en una contradicción. Y después desde digamos, la resistencia social, un poco para mí es eso hoy. Antes de pensar en un entusiasmo, es pensar qué es lo que pasó durante la gestión anterior para que hoy estemos donde estamos. Yo al principio me había enojado con la gente que tengo alrededor que lo votó y no les quería hablar, ¿viste? Amigos que lo votaron y que por ahí estaban medio en Narnia. Y digo, pero la puta madre, o sea, vos me ves todos los días hablando de economía, sabés que te vengo explicando todo el tiempo qué es lo que va a hacer el chabón, igualmente vas y lo votás porque Cristina es chorra. Eso, o sea, esa de verdad, esa va a ser tu única argumentación. Y bueno, sí, entonces al principio como que no les hablaba, ¿viste? Me alejaba, no quería saber nada con nadie. Por suerte son los menos los que tengo alrededor, los que votaban a Javier Milei, no se asusten. Pero digo, me pasaba un poco eso. Y después es como, bueno, no, hay que empezar a entender un poco y empezar a escuchar y tratar de empatizar en algún punto por qué el que votó a Javier Milei votó a Javier Milei. Y hay una cuestión, digamos, antes de avanzar hacia el entusiasmo, que tiene que ver con la reflexión y con la autocrítica. Y es que el gobierno anterior no pudo venir a resolver los problemas de la gente, digamos, no se volvió mejor. El gobierno anterior tuvo una pandemia de por medio que, si bien, por supuesto, fue uno de los episodios más trágicos de la Argentina, podría haber capitalizado la pandemia para demostrar cuán importante es la intervención y la posición del Estado, ¿sí? Yo conozco funcionarios que se han roto el lomo trabajando de lunes a lunes, de 7 de la mañana a, les juro, a 11 de la noche, para que vengan las vacunas, para traer la maquinaria, o para implementar créditos para que las pymes no cierren, o para implementar lo que es el ATP, que todo era un quilombo, todo se implementaba y pasaba, pero en realidad esquematizarlo era un quilombo. Y eso nadie lo decía. Digamos, no se mostraba, la acción del Estado no se terminaba de ver realmente. Y después de poder haber demostrado la importancia de la intervención del Estado, la importancia del lugar del Estado, justamente el gobierno de Alberto Fernández termina perdiendo porque la gente estaba pidiendo menos Estado y rechazaba a la clase política, ¿no? Entonces me parece que, o por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas, yo me acuerdo que hablaba con un funcionario que me decía, nosotros empezamos a correr a los ricos para que cobraran el impuesto a las grandes fortunas, se nos pusieron de culo, algunos ni siquiera lo pagaron, cuando en realidad de ese impuesto podríamos haber construido una épica, ¿me entendés? El impuesto a la salvación argentina, el impuesto patriótico general Manuel Belgrano, no lo sé, ¿me entendés? O darle un reconocimiento a quienes efectivamente querían aportar para salvar la patria. No sé, cualquiera, pero digo,
construir, ¿sí? La falta de construcción y la falta de demostración y visibilizar la importancia del Estado, más en un acontecimiento tan fuerte como la pandemia, fue lo que, inflación mediante, además, peleas internas y conflicto en la redistribución del ingreso, hizo que el peronismo perdiera. Y ahora me parece que, paradójicamente, en el medio de una crisis económica como la que se viene, si esto sale mal, porque el plan de Javier Milei efectivamente tiene un margen de error muy amplio, son de esos planes que si salen mal, sale todo muy mal, no es que vaya más o menos, no sale mal. Entonces digo, en medio de esa crisis económica inminente, el peronismo o la oposición tiene una oportunidad otra vez histórica, ¿no?, para mostrar la importancia de su rol, ¿sí?, o la importancia del Estado, la importancia de las fuerzas políticas. Que en algún punto, mediante una crisis económica, uno podría pensar que se le puede facilitar o allanar el camino, porque qué mejor oportunidad que una crisis económica, en parte por la falta de intervención del Estado, que justamente demostrar lo que en realidad vale. Bueno, parece que es un poco eso, ¿no? Que antes de... Pero más me estoy como extendiendo un poco, pero digo, antes de que pase todo eso, hay que entender que estamos en estos 2 meses de desazón, algunos de mucha angustia, porque ya empezaron a perder el laburo, porque efectivamente no llegan a fin de mes, porque la pobreza ya efectivamente aumentó, porque el desempleo va a empezar a crecer, de mucha duda, de desesperanza, de enojo, de crítica y de rencor, que hay que empezar a entenderla, y una vez que uno lo empieza a tragar, a partir de ahí ver desde qué lugar o con cuánto entusiasmo uno puede avanzar. Pero para recuperar eso que el gobierno en la instancia anterior definitivamente no supo demostrar. Mientras tanto, bueno, es en el día a día, en las pequeñas acciones, ver entre nosotros cuál es la red, por más pequeña que sea, que podemos generar. Cometí un error. ¿Qué pasó? Que es que, como no empecé a hablar, ahora no tengo mucho más para decir porque coincido en mucho de lo que hablaron. Pero respondiendo a la pregunta inicial, para mí el poder que tiene Milei, y cito a mi compañera Poli Sabatés en El Hecho Maldito, paso el chivo, que volvió en su 10ª temporada, Milei es un constructor de ideas y logró convencer a una parte muy importante de la sociedad de algo, y voy a hacer una comparación que a Beto no le va a gustar, que logró en su momento Marx, que es, construyó la idea de que hay un grupo de personas que se quedan con una parte de tu trabajo. Para el socialismo es la burguesía, que se queda con una parte de tu plusvalía, y para Milei y los libertarios es la casta, que se queda con el fruto de tu trabajo a través de los impuestos. No está mal, Me voy a poner una medallita acá. Pero además de ser un constructor de ideas, que es haber logrado que una parte de la sociedad esté convencida de que la casta le está sacando parte de su esfuerzo, después nos preguntamos si tiene sentido plantear la existencia de la casta y que te aplaudan 3 Menem en el Congreso, pero es otra discusión. Pero sí logró eso. Y además logró construir una proyección de país que el peronismo en su último gobierno no pudo. ¿Alguien de acá? Vamos a jugar. ¿Alguien se identifica como peronista en esta sala? No, más de lo que pensaba. Bueno. ¿Realmente como peronista o se siente incluido o incluida dentro del movimiento nacional justicialista? Que por ahí es más amplio que el peronismo. Podés preguntar cuántos están afiliados. Claro, 0. Si alguien está afiliado... Mirá, 4. Ni Beto Quevedo está afiliado, imagínense. Bueno, el peronismo en su último gobierno, del cual yo además formé parte, yo fui funcionario durante la pandemia, no logró construir una idea de país y convencer a la sociedad de que esa idea de país es posible. Milei al menos construye un país, una utopía libertaria, sin Estado, donde las fuerzas productivas están liberadas y todos podemos trabajar sin que haya impuestos que pagar y el Estado y tener la pata del Estado en nuestra cabeza. Y una parte de la sociedad, más de la mitad, suficiente para ganar una elección, se convenció de que eso es una posibilidad y que le va a resolver los problemas. Y yo, otra cosa que
recién decía NASA, para mí el Estado no está para resolver los problemas de la gente. Está para darle a la gente las herramientas para resolverlo por sus propios medios. Creer que el Estado tiene que estar encima de la solución de los problemas de la gente, para mí es un error conceptual, porque nunca estuvo para eso. Ni siquiera en los proyectos políticos más estatistas, el Estado está para resolver un problema. A lo sumo está para darle al ciudadano las herramientas para poder resolverlo. Después para corregir inequidades y todo eso es un rol social, económico y político fundamental. Pero esencialmente el Estado está para darle a la gente la posibilidad de resolver su vida como quiera. Y ahí también triunfó Milei, porque le construyó la idea de que el Estado es el que le impide a las personas desarrollarse. Y para muchas personas que no pudieron desarrollarse, al menos de mínima el 40% de pobres que dejó el último gobierno peronista, esa idea terminó prendiendo. Y ahí coincido en lo que dijeron Octavio, NASA, y creo que también comparte Beto esto, en la necesidad de plantear una autocrítica, no una autocrítica sobre lo que se hizo mal, o una de las discusiones que teníamos internamente en el gobierno en ese momento era, yo fui coordinador de comunicación digital presidencial, trabajaba con las redes de Alberto y de Casa Rosada. Mi rol era muy menor, pero la discusión dentro de las oficinas de Casa Rosada estaba sobre si había que bajarse los sueldos o no durante la pandemia. Y Alberto en ese momento consideró que eso era antipolítica. En una forma vieja de concebir la idea de la antipolítica. Porque es cierto, uno puede pensar, bueno, bajarse los sueldos es como medio demagogia. Ahora, en un contexto en el que creo que todos los que estamos acá, salvo yo que era funcionario, trabajamos menos, cobramos menos, mucha gente se quedó sin trabajo, salvo la clase política, que cobraba el 30-31 del mes su sueldo completo. Todo lo demás, cesanteados, ¿cómo se llama el programa para completar el sueldo? ATP. No era el IFE, la ATP. Cobraban ATP, o tenían que laburar menos, los cuentapropistas ni hablar, los que, no sé, en su momento al principio vendían comida, no, directamente no trabajaban, eso fue después. En el principio de la pandemia, el primer mes de pandemia, la gente que tenía un café cerraba el café. Menos los políticos. Todos los políticos a fin de mes tenían su sueldo depositado. Eso para mí generó una irritación en la sociedad que Milei pudo capitalizar. Y si Alberto hubiera dispuesto que el presidente se bajara un 50% del sueldo, que los ministros se lo bajan un 30%, que los secretarios se lo bajan un 20%, que los directores o subsecretarios se lo bajan un 10%, supongamos, todos los que trabajábamos en el Estado en ese momento podíamos vivir con el 10% menos de nuestro sueldo. Seguro. Y eso hubiera generado no solamente que la sociedad sienta que los políticos están a la par y viven como uno, sino hubiera forzado al resto a ponerla. Porque cuando vos querés cobrar el impuesto a las grandes fortunas, al menos tenías la posibilidad de construir discursivamente la idea de nosotros ya pusimos. O sea, la política puso, ahora pongan ustedes. Y la proporción era muy poquita para la política, porque como sabemos el gasto de los funcionarios es muy bajo en relación con el gasto previsional, por ejemplo, o en subsidios. Y hubiera generado, sí, un ingreso muy grande si los empresarios, en vez de enfrentar ese impuesto, ese aporte solidario de las grandes fortunas, se llamó, ¿no? Quizás lo hubieran acompañado, porque todos hacíamos el esfuerzo. Pero creo que a partir de ahí, es que Milei empieza a construir su proyecto político, del cual él es solamente el actor. Milei no es el constructor ideológico y político de la Libertad Avanza, del proyecto libertario, de la nueva Argentina libertaria. Es simplemente el actor que lo interpreta. No es él, no es el Marx o el Engels o el del socialismo, no es el Perón del peronismo. No es Macri tampoco, claramente. Que Macri sí, además, era y sigue siendo la figura más importante y la referencia más importante del PRO.
mal que le pese a Patricia Bullrich. Que vieron que ahora dijo, no quiero ser más la presidenta del PRO. ¿La escucharon? Dice, no veo la hora de dejar esta paja total. Igual ni Tengo quería. que meter en cana a militantes populares, no me hagan. Dijo una cosa más, dijo que propone a Mauricio Macri. Sí, además. Sí. Además no voy a dejar a este muchacho como era Macri, Mauricio. Igual nunca me gustó ser presidenta del PRO. Claro, al cabo que ni quería. Bueno, no sé a dónde venía. Pero respondiendo a esa primera pregunta, creo que el poder de Milei radica en eso, en haber construido una idea. Una idea de una Argentina. Si es posible, si no es posible, si tengo el Congreso en contra, los gobernadores, los sindicatos, paréntesis. No, pasó desapercibido, pero ayer Milei propuso que el Estado regule una parte de la actividad sindical. ¿Por qué el Estado se mete en la actividad privada? Si es liberal, ¿no? Los sindicatos son privados. ¿Por qué propone que el Estado se meta con los privados? No lo entiendo. Algo que sí quizás entiendo es, si hacemos una encuesta de opinión pública, la sociedad piensa que los sindicatos son del Estado. Porque hubo, obviamente, una relación entre los sindicatos y el Estado tan cercana que pudo haber generado eso. Y ahora hice un paréntesis y no puedo volver porque no sé qué estaba diciendo. Y en respuesta a por dónde pasa la resistencia, a mí la palabra resistencia mucho no me gusta, perdón por objetar el nombre de la charla, pero... Culpa de Francisco. La cultura es obviamente, y acá lo han dicho, una constructora de sentido muy, muy importante. Pero es más importante la organización. Organizarse y no ser entes que pululamos individualmente por todos lados va a ser muy importante en este tiempo. Organizarse no es armar una unidad básica, abrir y empezar a hacer cosas. No, puede ser cualquier tipo de organización. Pueden hacer una empresa si quieren. No. Pero sí es muy importante la organización y es muy importante que estas conversaciones como las que tenemos acá no terminen acá. Porque si nosotros nos salimos a discutir ideas, sentidos con otra gente, vamos a generar lo mismo que se genera en Twitter, o en TikTok, o en Instagram, donde quieran, que son como camaritas de eco, donde todos estamos más o menos de acuerdo, todos más o menos pensamos que lo que dijo el otro está bien, no nos parece que sea ideológicamente un problema. Y no vamos a poder intervenir en la agenda pública. Vamos a autoconvencernos. Al principio, y con esto cierro, yo estaba muy preocupado porque la reacción de mis amigos, de mis amigas, al triunfo de Milei era: oh, pásenme una lista de películas para encerrarme en mi casa y pasar este tiempo. Claro, pero aparte no es encerrarse, ensimismarse y juntarte con tus amigos más cercanos para sentir un poquito de cariño mientras un tipo se lleva puesta toda la estructura social del país. Es al revés. Lo que pasa es que yo entiendo que ese momento fue muy particular. ¿Qué fue? ¿26 de noviembre fue la elección? No me acuerdo. 19 de noviembre, bien. Menos mal que soy periodista. Pero creo, otra vez y ahora sí cierro, que hay que organizarse y salir. Después, ¿de qué modo se organiza? Nos organizamos. ¿De qué modo salimos? Lo vemos. Pero no estemos individualmente queriendo tener razón, intervenir en la agenda pública, porque creo que eso a la larga no va a ir a ninguna parte y va a fortalecer movimientos, espacios y partidos como el de Milei. Es interesante que aparece de alguna manera transversalmente en lo que van diciendo los cuatro, un par de cosas, pero tomo, si se quiere, dos, por así decirlo. Una es esto que decía Juan recién, que es la necesidad de hablar con otro o primero juntarse con otros y luego hablar con otros que exceden a nuestra burbuja de sentido y de repente, como decía Nazarena, escuchar quizás lo que se tiene para decir y demás. Y al mismo tiempo, quizás, esto lo decía Octavio, ¿no? La falta de una presencia, me animo también a decir la falta de, o se decía también, una idea de país quizás de manera más completa. Y le sumo a esto que decían, y va como a modo de pregunta, en la necesidad de cómo comunicar esa idea de país y si sirve
la charla con el otro, la charla con mi pariente que votó a Milei, mi vecina que cree que el Estado es una caja de ratas y demás, cuando de repente está TikTok, Twitter y demás, que parecería ser como un enemigo invencible al cual hay que enfrentarse. Para mí hay una cuestión ahí que es, antes de comunicar, tenemos que estar convencidos cada uno de nosotros en lo que creemos. Yo no creo que haya nadie acá que esté convencido en lo que cree, no obviamente de que del otro lado hay algo malo y que uno es bueno, no, eso sí es básico, pero ¿cuál es la política económica con la cual se sale adelante? Ninguno de nosotros la sabe. Nosotros crecimos viendo políticas económicas, todas keynesianas y mercadointernistas, la mayor parte de ellas, y que mientras crecimos fuimos repitiendo, y antes de comunicarla tenemos que tener ideas claras y convencidas, pero para eso antes hay que, no sé si es pensar mucho, o discutir mucho, o leer mucho, tampoco es que leyendo mucho se sale adelante, hablábamos antes sobre eso. Estoy de acuerdo. Pero sí estoy seguro de que nosotros llegamos a 2023, fueron las elecciones, de quizá 8 años de glorificar la rosca. Perdón también ahí con... ¿Cómo? Lo van a echar, Octavio. Sí. Perdón, esto es rosca también. Hoy no, obviamente, pero había una cosa, de hecho, hemos evitado todas las internas que pudimos en las elecciones y decidido que las cuestiones se hicieran a puertas adentro, decir, no, qué increíble Massa, cómo lo cagó a este y al último momento lo cerró, como qué animal político. Toda una generación que también se creció viendo House of Cards, por ejemplo. Y ahí realmente, yo sigo insistiendo que lo decía Juan, es muy loco que en una crisis política tan alta, en realidad no es muy loco, es muy razonable, en una crisis de la práctica política, lo que termine seduciendo más son las ideas. Moreno, Grabois, Milei son todos idealistas. O sea, todos antes de tomar una posición política hablan de sus conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, antes que el problema de comunicar, para mí es el problema de qué comunicamos. Porque incluso hubieron campañas, me acuerdo de jóvenes o otros sectores de la juventud del kirchnerismo que eran muy vanguardistas, en el sentido, estaban muy bien hechas. Quizás en 2019 ganamos solo gracias a ellos, pero más que comunicar y más que tener miedo a TikTok, me parece que tenemos miedo a los libros. Ese es mi diagnóstico. ¿Cómo? Tengo la curiosidad por eso. ¿Cómo? No entiendo bien. ¿Por qué decís que le tenemos miedo a los libros? Y si nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, el problema de la soberanía informática, el problema de una economía industrial, tecnológica exportadora, no sé, la guerra entre Rusia, China, Estados Unidos, la India, básicamente, o si vamos a ir más profundos, si nosotros queremos intervenir en el Poder Judicial, ¿no? De hecho, nuestras constituciones, yo me dediqué mucho tiempo a hacer teoría política, es decir, vemos la cosa política y la teorizamos. En el pasado eso lo hizo, por ejemplo, Montesquieu, o lo hizo Hobbes, o lo hizo Rousseau. Por más que parezca paja intelectual, después las constituciones de Francia, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución argentina, replica la idea de la división de poderes tal cual la pensaron 5 personas. Hoy el circuito de circulación de ideas es diferente, no sería igual, digamos. Pero, por ejemplo, todas las instituciones que juzgan en el mundo de hoy, Poder Judicial, periodismo, están en crisis. ¿Por qué? Porque no creemos el punto de vista del cual se juzga. Ahora, ¿cómo podemos crear un Poder Judicial que sea creíble? No sabemos. Y cuando en su momento, me acuerdo, los debates sobre la reforma judicial, todos estábamos, o yo estaba y mi grupo de amigos, implícitamente de acuerdo con la reforma judicial, pero realmente ahí hay un problema teórico y político increíble, que es cómo hacer una institución que juzga, que tiene que ser imparcial, pero que al mismo tiempo, si vos la sobrepolitizás, que es, por ejemplo, que haya elecciones en el Poder Judicial, es simplemente prolongar la lucha política que hay en el legislativo, en el judicial. No sé, tenemos problemas a nivel civilizacional directamente tan grandes que por más que uno parezca que ya no hace falta o que no hay tiempo para estar a la altura de esos problemas, vamos a tener que estarlo de algún modo, y si no estamos a la altura vamos a estar por debajo de esos problemas, que es como estamos ahora. ¿Qué pasa si asumimos que la democracia y el Estado, la democracia liberal, el Estado republicano, como no sirve más? Pensémoslo, no digo que tengamos que salir a la calle y decir, ya está. Pero pensémoslo, porque una cosa que observo también en el mundo es que hay megamillonarios con fortunas superiores al PBI de varios países
que no se rigen por las normas de los países. O sea, ¿qué ley respeta Jeff Bezos? ¿La de qué país? Supongo que la respeta, pero para no ir en cana. Ahora, no necesita respetar ninguna ley porque está por encima de eso. Cuando Elon Musk llegue a Marte, que va a pasar dentro de relativamente poco, Semanas, sí. ¿qué va a pasar con Marte? ¿Va a ser de Elon Musk? ¿Se lo va a regalar a la humanidad? ¿Cómo funciona eso? O sea, empieza a haber discusiones muy extrañas para las cuales no tenemos respuesta, pero las sociedades parece, ayúdame Beto acá, que están empezando a poner en duda el modo en que son conducidas. Hasta ahora eso estaba más o menos dado, también la concatenación de golpes militares, dictadura, gobierno de facto, genocidios, etc., nos hizo pensar que un buen refugio es el ordenamiento democrático como lo conocemos hoy. Y que armaron esos 5 tipos que decía Octavio. Montesquieu, Hobbes. Claro, ponele. Ahora, si la sociedad empieza, la sociedad mundial, no estoy hablando de la sociedad argentina, empieza a presionar para encontrar formas nuevas de representación, y creo que este es otro eje también de la charla de hoy, ¿qué vamos a hacer? Los que creemos firmemente en la democracia, en el Estado republicano, en la representación indirecta de nuestras bellas almas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, la democracia está bien, como hicimos en la campaña. No, miren que vienen a sacarnos la democracia. Y entonces, ¿qué eso quiero? No quiero más esto. Bueno, abro la pregunta y le doy pie a Beto para que me la responda. Dale. Yo hago una pequeña acotación para que después... No, digo, un poco en línea con lo que decía él. También pensar, digamos, uno dice, bueno, hay que comunicar, pero un paso previo es pensar que comunicar. Y en esa misma línea es, bueno, pensar si efectivamente hay alguien que quiera escuchar, ¿no? ¿Cómo hacer para poder conquistar a ese público? Digo, porque, la democracia está bien, y bueno, pero ¿qué me dio en los últimos años? Tiene sentido, me hizo acordar a cuando el contraargumento de te van a venir a sacar los derechos es un pibe laburando como Rappi todo el día diciendo, ¿y pero qué derechos? ¿No? Me parece que que va un poco en esa línea, digamos, de qué derechos laborales, de qué vacaciones pagas o aguinaldo me estás hablando si yo lo único que conozco es el trabajo informal, mi familia labura de la misma manera, tengo que laburar todo el día, no puedo estudiar y cada vez tengo más trabajos. Que eso además se va extendiendo de a poco a la formalidad, y no solamente en la gestión Milei, que solamente tiene 2 meses, que parece un montón, pero no dejan de ser solamente 2 meses. Digo, si uno quiere hablar de la herencia que toma Javier Milei, bueno, hay una cuestión muy clara que tiene que ver con la precarización del trabajo, ¿no? Después de la pandemia, efectivamente se creó trabajo registrado, pero mucho más crecieron los monotributistas sociales, los trabajadores informales, en menor medida, pero a comparación de lo que venía haciendo en los años anteriores, tuvo un salto lo que son los autónomos. Digo, no solamente hay una cuestión de precarización dentro del mercado laboral y de bajos ingresos, sino que además también se vino a poner en jaque a ese universo que se sentía resguardado bajo un laburo en blanco, mal dicho en blanco en realidad, registrado, porque también empezó a pasar en la última parte del gobierno anterior, ultimísima parte del gobierno anterior, que un trabajador registrado con vacaciones y aguinaldo aún así estaba por debajo de la línea de la pobreza y no la alcanzaba y efectivamente tenía que buscar otra cosa. Y eso antes, digamos, por más mal que estén las cosas, uno se sentía como ciertamente amparado por ese trabajo registrado. Ahora ya ni siquiera eso, y más en este contexto en donde la recesión implica también despidos o mayor precarización de las condiciones laborales. Entonces digo, cuando uno habla de hay que salvar la democracia, es interesante la pregunta de, bueno, y a mí en este tiempo, ¿qué es lo que me dio la democracia? ¿Me dio de comer? ¿Me educó?
Ojo que Milei va por tus derechos, ojo con la reforma laboral porque lo que plantea Javier Milei es pasarte por encima. Bueno, es interesante escuchar más allá de que la reforma laboral que plantea Milei se pasa a 3 pueblos. Digo, es interesante escuchar este contraargumento de, bueno, pero ¿qué es lo que tenía antes? Y la realidad es que tenía poco y nada. Por eso quiero decir que es interesantísimo pensar que hay que comunicar, pero antes, ¿qué es lo que hay que comunicar? Y sobre todo, ¿quién está del otro lado dispuesto a escuchar? Un dato de color. La última vez que habló Cristina, no me acuerdo, creo que fue en La Plata, la última vez que habló. Ponele que fue en La Plata, no me acuerdo. ¿Fue en La Plata? ¿Alguno que haga periodismo en serio? No como nosotros, se puede acordar si habló. Pero creo que había sido en La Plata. Me acuerdo que viene alguien y me dicen, che, midió más la sección internacionales de Canal 26 que el discurso de Cristina. Bueno... documento de 33 páginas que también nadie terminó leyendo. Que nadie terminó de leer. Yo lo leí, ¿eh? Claro, Bueno, pero... Claro. ¿Alguien Si más vas lo a- leyó? Es interesante, está bueno. Sí. Pero si no lo leyó Octavio Majul, cagamos, no lo leyó nadie. O sea. Pero digo, había medio o menos que Canal 26, la sección internacionales, son todos videitos de súper random, ¿entendés? Bueno, aún así. Entonces, bueno, mi pregunta es esa, también que la disparo hacia la mesa. ¿Quién está del otro lado dispuesto a escuchar? Un pequeño comentario. Además de mí, la persona de más edad en esta sala es mi mujer que está ahí, que acaba de prender el aire. ¿Vos prendiste el aire? O sea, sí, con el control remoto en la mano creo que fuiste. Esto es una pelea doméstica, ¿no? Mirá, si vos tenés el control remoto y el aire se encendió... ¿Quieren que nos vayamos? Bueno, todo lo que han dicho a mí me ha gustado mucho, así que feliz de escucharlos, de verdad. Y han dejado un montón de preguntas que podríamos estar muchos días acá charlando, pero quiero retomar este último debate que han planteado, que me parece que tiene que ver con entender también, dar un 2.0, un paso más sobre por qué Milei captura el espíritu de una época. Porque yo creo que hay 2 o 3 cosas que está haciendo Milei desde el punto de vista de la transformación cultural y de la incidencia de él en el campo simbólico que tiene que ver con decirnos, sostener que hay cambios que requiere la Argentina que no son puramente una medida aislada sobre economía o sobre temas impositivos o lo que sea, que hay algo de fondo que hay que cambiar. Él ha propuesto varios de esos cambios. Uno es un cambio en el régimen institucional. El primero que no cree en la democracia de Montesquieu, de la división de poderes, etcétera, ese es Javier Milei. Por ejemplo, Javier Milei tiene un desprecio muy grande por el Congreso y lo ha dicho, no solo son ratas los legisladores y los senadores y diputados, sino que él no quiere que el Congreso sea un lugar, se llama parlamento, ¿no? Es un lugar de debate, es un lugar de ideas, es un lugar de que los distintos se encuentran. Bueno, él no quiere que sea eso. Él quiere que sea un lugar donde se refrenda lo que el Poder Ejecutivo les envía. Lo ha dicho, esto no es. Lo dijo ayer también. Es más, ese documento que él propone para que el 25 de mayo lo firmen los gobernadores, etcétera, ese pacto del 25 de mayo, tiene un párrafo previo a los 10 puntos que dice que la precondición para que le firmen, para que se haga ese pacto, es que le aprueben la ley de bases que él envió al Congreso y la reforma fiscal. O sea, no es un pacto. Él tiene la figura, ustedes vieron que él tiene una figura bíblica que él le gusta mucho Moisés, ¿no? Ahora, Moisés recibe una salvadora a la humanidad. Moisés recibe de Dios las tablas de la ley y se las lleva al pueblo judío, ¿verdad? No le propone al pueblo judío debatir la ley. Le dice, esta es la ley, que es lo que Dios envía, ¿está bien? Y por supuesto, cuando encuentra al pueblo judío, gracias, ha vuelto la paz acá. Cuando encuentra al pueblo judío
adorando a los seres que repugnan a Yahvé, él se enoja y rompe las tablas de la ley. Y lo que pone en ese tuit que hizo Milei en hebreo, lo que pone es justamente que entonces Dios le dijo a Moisés que puliera 2 nuevas piedras y repitiera las tablas de la ley. O sea, le propone otra vez el pacto. Y ese pacto no tiene la forma de una deliberación. Yo traigo esta cuestión bíblica que lo usa directamente Milei, porque Milei tiene esa idea de su vínculo con el Parlamento. No es que yo les vengo a proponer un debate, le estoy diciendo cuál es la ley. Me la aprueban y me voy, ya está. Y le está proponiendo que el 25 de mayo se junten las 24 provincias o jurisdicciones y aprueben el texto que ya está escrito, que son los mandamientos de Milei, ¿verdad? Digo esto porque el primero que no cree en la democracia como un régimen representativo, deliberativo, que fundó nuestra democracia hace 40 años, es Javier Milei. Y él propone un cambio en ese régimen. También propone otros cambios. Propone un cambio en el régimen de verdad. Ustedes vieron que nosotros vivimos en un mundo donde creemos que los discursos pueden ser falseables y que yo puedo decir... Ya pasó eso. Ya pasó. Entonces, como yo soy más viejo y creo que todavía que algunas cosas pueden ser falseables, Milei me está diciendo, ya pasó. Milei puede decir blanco y negro en la misma oración y eso no forma parte de algo contradictorio, porque yo le diría es una contradicción en los términos, ¿no? No es una contradicción en los términos, es un régimen de verdad diferente, ¿no? Es una producción de verdad distinta. Bueno, él está introduciendo estas cosas como está introduciendo también, a mi gusto, y esto lo vamos a ver lamentablemente en los próximos tiempos, un cambio en el estatuto de la violencia en la democracia. Porque se supone que la democracia es un régimen político que excluye la violencia. Yo creo que Javier Milei y de la mano de Patricia Bullrich está trayendo otra vez la temática de la violencia. Y esto es un tema que también nos va a ocupar en los próximos tiempos. Creo que la única solución que encuentra Milei a las calles ocupadas por la protesta social no es tampoco el diálogo, no es tampoco instituciones democráticas, no es tampoco ámbitos y foros de reflexión en conjunto, sino que es que se cumpla la ley de Milei. Bueno, perdón, agregó algo. Dentro de las pocas cosas nuevas que anunció ayer Milei, que dijo ayer, está la ampliación de la legítima defensa. Pasó también medio de largo porque todo quedó en el final y en la convocatoria al pacto. Pero... Y esa ampliación de la legítima defensa es un tema que ya vienen planteando la misma Patricia Bullrich desde el otro gobierno, que viene diciendo, la Argentina, dijo esta frase, ¿no? La Argentina es un país libre, el que quiere estar armado está armado, el que no quiere estar armado. Que es la tradición norteamericana del ciudadano armado, ¿verdad? Es... Clint Eastwood en Gran Torino. Amo ese personaje, ¿no? Ese fascista norteamericano del Midwest con su rifle en la mano, ¿no? Si tocas mi propiedad es la muerte. Bueno, esta idea es la que está trayendo también Milei, que se llama, marcado por su significante, mi ley. Esa es la transformación que yo creo que se adelanta a nosotros. Por eso cuando ustedes traen, yo estoy de acuerdo con preguntarse si este régimen democrático es el que tenemos que seguir sosteniendo. Es una pregunta válida. Lo que pasa es que Milei tiene una respuesta, que es no. Y nosotros no sabemos todavía, y ese sí es un defecto. Y sí tenemos por lo menos la sabiduría, horrenda, pero sabiduría al fin, de que la última vez que se puso en duda la democracia liberal, a los que nos fue peor fue a nosotros. Por lo cual es peor todavía eso. Pienso, ¿resistencia o innovación? ¿A qué camino le vamos a poner la atención? Como que estamos realmente en un momento muy importante y a donde vamos a dirigir nuestra atención es sumamente importante. Perdón, sumo a la pregunta que hace él, también la idea, dos cosas. Una, a veces la resistencia es como la única respuesta que tenemos para no perder del todo lo conseguido, porque podemos hacer autocríticas o revisar cosas de, por ejemplo, la democracia liberal que funcionaba mal, pero frente a lo que se viene, la primera respuesta es simplemente la resistencia. Bueno, eso, hasta ahí. Bueno, completo un poco lo que venía diciendo antes, porque
la resistencia en Argentina está muy ligada a la resistencia del peronismo a la proscripción. Y en ese momento el peronismo tenía que resistir porque salir a la calle era que te boleteen. No había mucha discusión al respecto. El único camino del peronismo para reconstruirse era resistir, clandestinizarse como partido y como movimiento, y a partir de ahí empezar a hacer las acciones que hizo la resistencia. Me gustó más la palabra innovación que la palabra que usé yo, que fue organización, que también es vieja. Yo pequé de formación política antigua. Pero bueno, innovación, producción, ir para adelante, no pensar en la idea de estar parapetados resistiendo, sino proponiendo y yendo para adelante, me parece un concepto mejor. Sí, la verdad es que concuerdo. Me quedo un poco con el comentario que hacía la señora recién con esta idea de hay quienes queremos un mundo mejor. Y que hoy pareciera, en base al resultado electoral, que somos menos, ¿no? Que hay un porcentaje minoritario de quien realmente piensa que quiere un mundo mejor. Y yo creo que en algún punto, digamos, aquel que votó a Javier Milei, o al menos la mayoría, no cree necesariamente que se tenga que ir todo al pasto para empezar de nuevo. Hay gente que realmente lo votó, y a esto me parece que hay que ponerle el ojo también, con buena intención y pensando que realmente el tipo puede llevar las cosas adelante, independientemente de lo que creamos nosotros o de lo que efectivamente vaya a ser. Hay gente que lo votó con la intención y con la esperanza de poder crecer en la Argentina, de poder desarrollarse, de poder levantar la mano cuando preguntábamos, ¿hay alguien que piensa en que puede comprar una casa? ¿O hay alguien que piensa en poder recuperar el crédito? ¿O hay alguien que piensa que lo que estudia acá efectivamente lo puede desarrollar acá? Y que tiene ganas de levantar la mano con el mismo ímpetu y con las mismas ganas que lo podemos hacer desde este lado. Digamos, me parece que a la hora de discutir y a la hora de proponer y a la hora de innovar, creo que hay que tener eso en cuenta y empezar efectivamente a entender y a ayornarse a los debates. Digamos, ¿hay que plantear una reforma laboral? No. Bueno, tal vez sí, pero ¿desde qué lugar? No necesariamente desde el lugar que la está planteando Javier Milei, pero no tiene por qué ser como un tabú, ¿no? El concepto. ¿Hay que plantear la redistribución de los subsidios y cuánto pagamos de luz? Bueno, sí, pero ¿qué? Desde el tarifazo, bueno, no. Digamos, hay que plantear conceptos que toma Javier Milei, que se los apropia y que los capitaliza, con los que construyó el discurso, con lo que terminó ganando. Sí, digamos, no hay que rechazarlos, pero hay que aceptarlos, pero al mismo tiempo devolver una propuesta constructiva y, como decía el compañero recién, que me pareció sumamente interesante e enriquecedor el término, innovadora, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecerles, les damos un fuerte aplauso por